Vamos a comenzar con el tema de composición de funciones, ¿sí? Vamos a ver qué es una composición. Veamos primero la noción de qué es una composición de funciones. Vamos a suponer que yo tengo acá un conjunto A, ¿sí? Luego yo tengo acá un conjunto B y acá yo tengo un conjunto C. Lo que vamos a ver es composición de funciones. En los temas anteriores nosotros vimos más que nada la interacción entre dos conjuntos. No veíamos la participación de tres conjuntos. En este caso nosotros como que ya vemos una participación de un tercer conjunto. ¿Qué quiere decir? Para llegar de este conjunto a este conjunto B, yo utilizo una función. Le vamos a llamar la función f, ¿sí? Ahora, para llegar de este conjunto B a este conjunto C, yo utilizo otra función. Le vamos a llamar la función G. Entonces, si acá yo tengo un elemento, ponerle X, ¿sí? Y yo utilizo este camino o esta función, llego a otro elemento de este conjunto. Y este elemento va a ser f de X, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si yo estoy acá y quiero llegar a este conjunto? Bueno, vamos a llegar a algún elemento de este conjunto. Entonces, yo le tengo que aplicar esta función. G paréntesis f de X. ¿Por qué se escribe f paréntesis X? Porque esto puede ser cualquier valor numérico. Ponerle 4 y cuando vos apliques la función te puede resultar 8. ¿Qué te está diciendo? ¿Cuál sería la imagen de 4? En este caso sería 8, ¿sí? Ahora, si acá me resultara 8 y yo nuevamente aplico la función, acá me podría resultar otro valor numérico, 16, 20, qué sé yo, dependiendo de la regla de correspondencia que yo tenga en las funciones. Pero ahora lo que yo quiero que se entienda es lo siguiente, que hay un tercer conjunto que está participando, ¿sí? No únicamente tenemos una función, sino que ahora tenés dos funciones. Uno planteaba este problema y trataba de buscar una solución. ¿Cómo podría o cómo podríamos nosotros construir una nueva función para llegar del conjunto A al conjunto C? Esto es lo que queremos. Este es el objetivo de la clase de hoy. ¿Cómo vamos a llegar de este conjunto A al conjunto C sin necesidad, digamos, de detenernos en el conjunto B? O sea, yo necesito una función única. Hacete la idea de que vos estás parado acá y para llegar acá vos tomas un colectivo y para llegar acá tomas otro colectivo. Entonces tu objetivo es investigar si existe un único colectivo, ¿sí?, que te permita llevar de A hacia C, ¿sí? Bien, entonces uno dice, esto va a ser G, perdón, F compuesto con G. Esta expresión que ustedes observan acá se le llama composición. Composición de función.
Algunos lo leen GOF, no hay ningún problema. Cuando ustedes vean esta expresión G círculo F, si ustedes desean pueden llamarlo GOF, pero normalmente o formalmente se le llama F compuesto con G. Y esto por definición va a ser lo siguiente, chicos. G paréntesis F de X. Así lo tienen que ver. ¿Sí? Ahora, existe también otro tipo de composición, que es la siguiente. Es G compuesto con F. ¿Por qué yo escribo acá paréntesis X? Porque es el elemento de partida, ¿sí? Que yo estoy tomando como referencia. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? F paréntesis G de X. Esto es lo que yo necesito que ustedes lo, digamos, lo copien por ahora, ¿sí? Y poder explicarles con mayor detalle. Una aclaración, chicos, no es lo mismo que yo te pida F compuesto con G a que yo te pida G compuesto con F. No, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Vamos a verlo con los ejercicios. Estas dos expresiones es lo que ustedes lo tienen que tener claro. Si yo les doy esto que está acá, F compuesto con G, se resuelve de esta manera. Si yo les pido G compuesto con F, se resuelve de esta manera, ¿sí? Y esto que ustedes observan acá es este camino. Ahora se preguntarán, ¿por qué hay diferencia si acá es F o es G? ¿Por qué existe diferencia? Porque, a ver, la letra o la función que ustedes ven acá es la primera que participa, ¿sí? Por ejemplo, de estas dos funciones, ¿cuál es la primera que participa o que interactúa? Es F. Por eso se escribe primero F y luego G, ¿sí? Por eso se lee F compuesto con G. Este camino que ustedes observan acá es este. Ahora se preguntarán, Isaías, entonces, lo que está de azul, ¿cuál es? Ese es otro conjunto o es otra composición de funciones donde participa el primero G, ¿sí? Es decir, vamos a hacerlo de forma breve. Por ejemplo, si yo tuviera el conjunto A, los mismos, el conjunto A, el conjunto B, y yo tuviera el conjunto C, ¿sí? Y yo tengo acá X. Ahora, no participa primero F, sino mi primera función es G. Ahora, mi segunda función es F. Acá cambian las cosas. Observen, acá sería G paréntesis X, acá sería F paréntesis G de X. ¿Y cuál sería mi composición en esta ocasión o en este escenario? La composición sería G compuesto con F. Observen, chicos. G compuesto con F. Esta es la composición si primero participa G. Y esta, lo que está de rojo, sería la composición si primero participa F. Eso es lo único que tiene que quedar claro, chicos. ¿Sí? Es por eso que ahora ya ustedes lo pueden analizar. Cuando yo les pida G compuesto con F, paréntesis X, ¿por qué se escribe de esta manera? F paréntesis G de X, por esta expresión que está acá. Observen. Esa es la razón. ¿Sí? Conclusión entonces, ¿qué es la composición de funciones? Yo tengo tres conjuntos y ya no vamos a utilizar dos funciones, sino de esas dos funciones vamos a construir una nueva función que me permita llegar directamente de A hacia el conjunto C. Un camino más corto. O más corto entre comillas, por decirlo así. Vamos con los ejercicios para que se pueda comprender un poco mejor. Veamos el primer ejercicio. En la parte donde dice composición de funciones, página 5. Primer ejercicio. Nos da
una función f, que es el siguiente, x más 1, y la otra función es g de x, menos x más 1. Veamos qué nos dice la pregunta. Dadas las siguientes funciones, calcular g compuesto con f y f compuesto con g. Te dan estas dos funciones y lo primero que te piden es esto, g compuesto con f. Observen, nos piden g compuesto con f. ¿Qué significa? Que g es la primera función que participa, f es la última, la segunda, ¿sí? Entonces, de estas dos funciones, yo tengo dos caminos. Vamos a encontrar un único, ¿sí? Vamos a unificar todo esto. Entonces, utilizamos la definición. Observen que esto aquí era igual a f paréntesis g de x. Para que no te ocasione tantos problemas, velo de esta manera, ¿no? De izquierda a derecha, como que f encierra g, si quiere verlo de esa manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hasta acá quizás ustedes dirán, ya lo tengo claro por el gráfico que vos nos habías mostrado, Isaías. Pero ¿qué continúa? Vos escribís f paréntesis g de x. ¿Quién es g de x? Observen que g de x es menos x más 1. Entonces lo único que vos vas a hacer es escribir acá. Ahora, ¿qué te queda? F paréntesis. Esto aquí va a ser igual. Fíjate acá arriba. ¿A qué es igual f paréntesis? Es igual a todo lo que tenés dentro del paréntesis más 1. Entonces yo digo, esto es igual a todo lo que yo tengo dentro del paréntesis más 1. Y esto nos resulta menos x más 2. Y hemos encontrado esta composición. G. Profe, ¿por qué más uno? Ok, vuelvo a repetir. Mira, acá me quedó f paréntesis g de x. Yo el g de x lo reemplacé acá. Ahora, fíjate lo que te queda, f paréntesis, ¿sí? Yo tengo acá una expresión matemática. Ahora, fíjate la parte de arriba, te dice f paréntesis x es igual a todo lo que vos tenés dentro del paréntesis. En este caso tenés x. Sería todo lo que tenés dentro del paréntesis más 1. Entonces yo escribo todo lo que tengo dentro del paréntesis más 1. Si acá fuera un más 7, vos escribís acá más 7. ¿Sí? Bien. Y acá termina, chicos. ¿Esa es la composición? Sí, esa es la composición de funciones. Hagamos el siguiente, que lo que nos piden. Profe, ¿Sí? Decime. ¿se podría dejar un segundito si le saco una foto? Dale. Gracias. Ya está, gracias. Bueno, entonces continuamos. Ahora yo les pido f, como está en la guía, compuesto con g. Siempre se escribe entre paréntesis x porque es un elemento que yo estoy trabajando del dominio, ¿sí? Cualquiera. Entonces, si nosotros seguimos la definición que yo les di al comienzo, esto sería g paréntesis f de x. Ahora observen lo que vamos a hacer. Primero, ¿quién aparece dentro del paréntesis? En esta ocasión, f, porque esa es la primera función que participa. Es el primer camino. Entonces, yo escribo lo que tengo de f de x. Simplemente reemplazas x más 1. Ahora, fíjate lo que nos quedó. G paréntesis x más 1. Tenés que ir a la función g. ¿Cuál es tu patrón con respecto a la función g? Nos dice g evaluado en x es igual a menos x más 1. ¿Qué te está informando? ¿Cómo tenés que leer esta función? Lo que tenés dentro de paréntesis lo multiplicas por menos y luego le sumas 1. Eso es lo que te informa. Observen, esta x sale de lo que está acá adentro. ¿Sí? Entonces, lo que tenés adentro lo multiplicas por un menos y luego le sumas 1. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer.
a lo que tengo dentro del paréntesis lo voy a multiplicar por menos 1. Dentro del paréntesis, ¿qué tenés? Tenés el x más 1. Entonces le multiplicas un menos. ¿Qué más continúa? Le sumas una unidad. Entonces yo le sumo una unidad. Y ya tengo la composición. Si querés reducirlo un poco más, lo puedes trabajar. Ahora, vamos a suponer que usted está en el examen y entonces necesitan buscar una de las, que aparezca una en las alternativas, una de sus respuestas. Si no les aparece esta, es porque ustedes tienen que continuar la resolución o el desarrollo del ejercicio. En este caso sería, a ver, si aplicas propiedad distributiva, esto es menos x, menos 1 más 1. ¿Sí? ¿Y esto qué es igual? Lo cancelas, el negativo y el positivo, y te queda menos x. Listo. Está más reducido. Lo único que hice fue aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Y tendríamos la composición de esta función. Hemos encontrado f compuesto con g. Observen que no es lo mismo. Fíjate, al comienzo lo que está de rojo, yo te pedía g compuesto con f. Te resultó menos x más 2, es una función. Y ahora que yo te pedí f compuesto con g, fíjate, te resultó menos x, no es lo mismo. Conclusión, en la composición de funciones no se cumple la propiedad conmutativa. Veamos otro ejemplo más. Se preguntarán ustedes, ¿y en el examen te puede venir un ejercicio de composición donde únicamente te pida esto? Como lo llaman algunos, FOC o GOF. Lo que pasa es que este ejercicio te puede incluir dentro de otro ejercicio. Por ejemplo, yo te puedo pedir el dominio, la imagen de cualquier función, pero no te doy la función directa, sino yo te doy dos funciones y vos tenés que realizar la composición y a partir de esa composición vos podés encontrar otras cosas, ¿sí? Eso es lo que mayormente puede pasar, Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Que ¿sí? me perdí, que me quedé trabada, no sé, capaz que es una boludez. ¿Por qué lo pasaste multiplicando? ¿Viste donde tenés menos x más 1, el valor de g? ¿Por qué lo llevaste al pasó multiplicando, perdón? Ok, lo que yo hice acá fue aplicar la propiedad distributiva. Este menos lo pasé a multiplicar a cada término. Claro, sí, pero ¿por qué lo llevaste de allá arriba como estaba? Porque viste que en la primera, en el primer ejercicio arriba, pusiste ¿Sí? tal cual como estaba entre paréntesis. ¿Este lo pasaste multiplicando es porque está negativo? Claro, fíjate que esto que está acá es lo mismo. Como no tiene afuera un negativo, por eso no hice ningún cambio. En cambio, bueno, acá sucedió todo lo contrario, fíjate. Este menos no tiene nada que ver con lo que está dentro del paréntesis. Ah, ok. Ok, ok. ¿Alguna otra duda más, chicos? Sí, yo no entiendo por qué, o sea, en el primero, o sea, en el F o G, ponemos como todo igual y le sumamos 1. Y en el GOF como que tenemos que multiplicar. Ok. Claro, esa era la misma duda que yo tenía. Bueno, a ver, Entendí. voy a resumir algo breve y si no se entiende, igual sigo con los otros Perdón, soy ejercicios que ya. dura, parece. No, no pasa nada, chicos. A ver, mejor hagamos lo siguiente. Voy con otros ejemplos, quizás de esa manera se entiende un poco mejor, ¿sí? A ver, resolvamos el ejercicio C. A ver. En el ejercicio C nos aparecen dos funciones. 2 a la x y nos aparece la función g que es igual a x más 3. Observen, f es 2 a la x, g es x más 3. A ver, lo que pasa es que en este tipo de tema no existe, digamos, una regla que yo te diga en qué momento vas a sumar, multiplicar. No, todo depende, chicos, de la función que yo les dé o les aparezca en el examen. Depende, porque yo no sé en ese momento qué puede aparecerles, ¿sí? Veamos, nuevamente voy paso por paso, ¿sí? Primero, vamos a calcular g
compuesto con f. Bien, si yo te pido g compuesto con f, esto por definición es f paréntesis g de x. Hasta acá, yo creo que todos estamos de acuerdo. A partir de acá hay que tener mucho cuidado. A ver, siempre vas a comenzar reemplazando desde adentro hasta afuera, ¿sí? Desde adentro hacia afuera. Entonces, g de x lo reemplazas como está, porque te pide g de x, y g de x es x más 3. Entonces, yo reemplazo x más 3, ¿sí? Ahora, fíjate que me quedó. La función que me quedó afuera, o la última función que yo tengo que trabajar, es f. Entonces, yo me voy acá, a la función f. ¿Qué te dice la función f? ¿Cómo tenés que leer el patrón de la función f? Te dice f evaluado en x es igual a 2 elevado a este número que está acá. Eso es lo que te dice, 2 elevado al número que está dentro de paréntesis. Entonces, yo tengo que seguir este patrón que está acá. ¿Qué me dice? 2 elevado a lo que está dentro de paréntesis. Y lo que está dentro de paréntesis es x más 3. Y ahí terminó la composición. En los parciales nunca va a aparecer así o no. Digamos, no sé cómo explicarte, para que nosotros después hagamos y grafiquemos una función y saquemos el dominio de esto, porque no sabría cómo hacerlo yo. Lo que podría pasar en los exámenes es lo siguiente, que yo te pida hallar el dominio de la imagen de esta función, pero tendrías que hacer primero la composición. Ponele que yo te pida, o yo te diga en el examen, sea la función fg lo siguiente, este y este, ¿sí? Y te pida hallar el dominio de la composición de la función. Entonces, primero tienes que hallar la composición, te sale una función y tienes que hallar el dominio. Obviamente te vamos a dar de funciones que hemos estudiado en clase. No te voy a dar una función, ponele que no hayamos estudiado, ¿sí? Profe, ¿puede hacerlo? Porque Ah, no bien, sé cómo se haría eso. No, lo que pasa es que esto que ustedes observan acá es una función exponencial y eso lo vamos a ver en la otra clase todavía. En la otra clase les voy a enseñar a graficar esta función. Ahora, lo único que yo quiero por esta primera parte de la clase es que ustedes entiendan cómo se formula la composición, nada más. Eso es lo que quiero por ahora. No se preocupen tanto porque todavía no estamos viendo todos los temas. La otra semana culminamos todavía con la primera parte de la materia, ¿sí? Profe, consulta, ¿siempre se lee G compuesto con F cuando es FOG? O sea, ¿siempre se lee como al revés? Sí, siempre se lee de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, perfecto. Bien, ahora vamos a calcular F compuesto con G. Observen. F compuesto con G. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, esto sería, siguiendo la definición, G paréntesis F de X. Observen cómo es. Se lee de derecha a izquierda, pero se trabaja de izquierda a derecha. Si quieres verlo de esa manera, ¿sí? Comenzamos. G, lo que está entre paréntesis es F. Ahora es F. Entonces, yo escribo como está F, ¿sí? F es 2 a la X. Observen, ¿sí? F es 2 a la X, yo lo reemplazo como está. Ahora, me dice G paréntesis es igual a todo lo que yo tengo de paréntesis más 3. Observen que el X que está acá del paréntesis, lo único que tengo que hacer es sumarle más 3. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Lo que tengo dentro del paréntesis, en esta ocasión, ¿cuál es? 2 a la X. Entonces, yo escribo 2 a la X. Luego me dice que le tenés que sumar 3 unidades. Yo le sumo 3 unidades. Estoy siguiendo únicamente este patrón. Profe, ¿por qué vos ahí no ponés 2 elevado ¿Puede a la X? repetir, por favor, profe? Ok, a ver, uno por uno, chicos, por favor. Yo no tenía consulta que ¿por qué el 2 elevado a X no puede ser más X más 3? No, porque, a ver, observemos el patrón a seguir, ¿sí? F de X es 2 a la X, entonces vos lo escribís igual. Ahora, fíjate acá, G de X es X más 3, entonces sería X más 3. ¿Quién es X? 2 a la X, ¿sí? Fuera de X está sumado 3, por eso fuera de todo esto está sumado 3.
Creo que su compañero tenía una consulta. ¿Sigue confuso esta parte, chicos? Profe, una pregunta, ¿y así queda? O si yo lo sumo y queda, no sé, 5 de elevado a la X, está mal. Claro, si esto vos lo sumás, eso es incorrecto. Yo no lo puedo sumar porque el 3 no tiene arriba X. Por decirlo así de esa manera, porque tampoco no es correcto. O sea, no se puede sumar eso. Profe, le Genial, hago una gracias, consulta. profe. De nada. Pero Sí, sí puede haber alguna composición que se pueda resolver, digamos. No sumar, no sé, la acción que sea, que entre las dos composiciones de otro resultado. sí, Y ahí cuando te puede. dan las opciones para responder, capaz no la encontramos y es porque hay que resolverlo. Claro, por ejemplo, en el ejercicio anterior yo tenía acá un menos y este menos yo lo podía resolver con la propiedad distributiva y llegaba a un resultado más, digamos, más simplificado. Claro. Claro, ahí se podía porque los números eran naturales los dos, iguales. Exacto. Profe, le hago una consulta. Sí, decime. Ahí donde usted puso, donde está la confusión del x más 3 y el g de x, o sea, usted ahí en 2x más 3, o sea, la g estaría, pero como que no estaría, sería como invisible ahí la g2 elevado a la x más 3. Claro, porque fíjate, O lo que, sea, lo que te dice el ejercicio es que vos lo cambies. Mira, vos tenés esto y lo tienes que cambiar por claro, esto. claro, exacto, a lo que voy ahí es que usted puso más 3 porque, o sea, la x ya sería 2 elevado a la x. Exacto, exacto. Entonces suplanta directamente. Tal cual, tal cual. Perfecto. Gracias. Observen lo que mencionó su compañero. O sea, este elemento que ustedes ven entre paréntesis como que cambia. Observen, acá era X. Por eso acá el patrón es X más 3. Acá cambió. Por eso es una composición. Ahora es 2 a la X. Es como que va reemplazando. Esta 2X lo reemplaza esta X. Y por eso surge esta modificación. Bien, ahora a ver, veamos un último ejemplo, ¿sí? De esta parte. Así cerramos todo esto para continuar. Veamos el ejercicio E. Nos dan f de x es igual 2x más 1. Ahora acá tenemos g de x es igual x al cuadrado más 3. Bien, chicos, a ver, comencemos. Primero voy a calcular g compuesto con f. Comenzamos. Esto es f paréntesis g de x. Todo va a cambiar. F, ahora g de x, bueno, por el momento yo lo reemplazo porque me pide tal cual como está. Observen. Entonces reemplazas el x al cuadrado más 3. Ahora, fíjate que te quedó f de x al cuadrado más 3. O sea, dentro del paréntesis ya se va a modificar, ¿sí? Entonces, yo tengo f paréntesis igual 2 paréntesis más 1. Es decir, ahora es 2 paréntesis más 1. Observen. Eso es lo que ustedes tienen que ver, chicos. Y hemos llegado a la composición. ¿Querés simplificarlo más? Sí, es posible. Puedes utilizar la propiedad distributiva. Esto es 2x al cuadrado más 6 más 1. Y esto es 2x al cuadrado más 7. Observe. Ahora, ¿esto es posible reducirlo más? Ya no es posible. Ya está reducido lo máximo. Profe, ¿Sí, decime? perdón que lo interrumpa, pero estoy media perdida con este tema porque, o sea, no entiendo por qué vos el 2x más 1 como que lo separás. O sea, pones el 2, sigue el paréntesis y después el 1. Ah, porque fíjate que esto me lo dice f.
Mira que yo tengo acá f, y por eso yo sigo este patrón que está acá. ¿Qué me dice? 2 paréntesis x más 1. Por eso yo escribo 2 paréntesis x al cuadrado más 3 más 1. Fíjate que este 1 que ustedes observan acá surge de esto que está acá. Todo depende de esta regla de correspondencia. Lo que se hace es reemplazar la X, digamos, por todo lo que hay dentro del paréntesis. Por eso queda el 2 separado del más 1. Exacto. Y la X te la da G, sería, porque estás empezando de derecha a izquierda. Entonces primero resuelves la G, que ya te lo dice, G de X es igual a X al cuadrado más 3. Entonces esa ya sería X. Entonces lo que haces es reemplazarlo directamente, como dijo, o no, es así, sería así, profe. Exacto. Es así. Como que ustedes están utilizando su propio lenguaje. Claro, sí, por ahí para que lo entienda, por ahí algo más, para que lo entienda la otra compañera, más que nada. Sí, sí, está bien, chicos. Profe, Está bien. entonces, Sí. Sí, decime. entonces sería sí o sí la X se va reemplazando, pero si hay un número antes, como el 2, va aparte. O sea, sería la X después el paréntesis con lo demás. Exacto, sí. Ah, genial. Acá hay una pregunta. Si yo quiero graficar esta composición, ¿me queda como una cuadrática normal? Claro, te queda una cuadrática normal. Sí, sí. Por ejemplo, a ver chicos, igual queda tiempo por Zoom. Observen. Vamos a suponer que esto sea una pregunta de examen, ¿sí? Esto podría pasar, ¿sí? Una opción. Yo te doy una función f y te doy una función g. Fíjate que yo te pedí esta composición. O sea, ustedes o sea, van a calcular, depende de lo que yo les pida, qué composición. Les puedo pedir las dos o solamente una. En este caso estamos empezando con g compuesto con f. Y fíjate que cuando yo hice esta composición, ¿a dónde llegué? A una cuadrática. Y esta función cuadrática nosotros sí lo hemos estudiado. Entonces, no sería nada extraño que yo te pida o yo te dé estas dos funciones, te pida la composición y que de la composición vos encuentres la imagen, el conjunto de cero, conjunto de positividad. Eso se puede pasar porque observen que hemos llegado a una cuadrática. Las funciones anteriores, ustedes se asustaron porque eran funciones que todavía no hemos estudiado, por eso. O sea, lo que quiero rescatar ahora es que simplemente sepan cómo armar la composición, ¿sí? Ahora veamos el último que nos queda, f, para cerrar esta parte, f compuesto con g. Observen, yo necesito esto por definición es g, paréntesis, f de x. Entonces, ahora escribís primero f, ahora f es 2x más 1. Ahora, te quedó fuera g, o sea, g es la última que participa. Entonces, ¿cómo tenés que verlo acá? Fíjate, acá está la clave, chicos. G paréntesis x, acá tenés x al cuadrado. Observen que esto surge de lo que vos tenés dentro del paréntesis. ¿Cómo se lee esto? Todo lo que yo tengo dentro del paréntesis al cuadrado más 3. Todo lo que yo tengo dentro del paréntesis al cuadrado más 3. O sea, todo lo que vos tenés acá al final se va transformando esta x en otra cosa, ¿sí? Y va siguiendo la regla de correspondencia que te dan acá. Si, por ejemplo, yo acá tuviera una raíz, o qué sé yo, si acá tuviera un número 2 fuera de x, entonces yo escribo acá también 2, ¿sí? Pero acá está la composición. Ahora, si querés resolver esto, también lo podés resolver, pero quiero que se entienda hasta acá. De este paso a este y de este. ¿Alguna observación, chicos? Acá tendrías que resolver el binomio al cuadrado, ¿sí? O sea, tendrías que utilizar esta fórmula. A más B al cuadrado, que es A al cuadrado más el doble de A por B más B al cuadrado. Bien, voy a enviar un nuevo enlace de Zoom mejor, chicos, porque me queda menos de un minuto.